para que usted y nosotros estemos siempre actualizados de lo que acontece en el país y por supuesto también de las noticias que en el mundo nos impactan de una manera u otra. Y esta tarde pues seguimos trayendo gente joven que viene a hablar de su ejercicio político, y en esta oportunidad tenemos un joven destacado del Distrito Nacional que milita en Opción Democrática. Muy interesante, Marino, la conversación que vamos a tener con Eric. ¿Por qué? Porque Opción Democrática no es un partido mayoritario. Entonces, ¿qué hace un joven en un partido que en principio dirían, en el tema de la alternancia y la gobernanza, que no tiene opción para llegar al gobierno, al Poder Ejecutivo en primera instancia, en primera línea? Pero para hablar de eso y de su candidatura, tenemos esta tarde a Eric Reyes. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Para mí es un honor y un enorme placer. Y gracias a quienes nos están sintonizando. Y así es. Qué bueno tenerte. Yo creo que la primera respuesta debe ser esa pregunta que plantea Yané en la introducción. ¿Qué hace un joven en un partido que evidentemente no tiene opción de poder al Ejecutivo? Ok. Lo primero es que mi carrera política empieza en el 2017. Yo soy miembro del Consejo de Plaza Central y allí conozco a Porfirio Rodríguez, quien es el papá de José Horacio. Y yo recuerdo cómo hoy que Porfirio me dice, mira, me empieza a hablar de política. Y yo le digo, Porfirio, eso no va conmigo, yo soy empresario. O sea, no me gusta la política. Y él me dice, sí, pero conoce a José Horacio. Y en el 2017 yo conozco a José Horacio, pero con él conozco a Minú y un grupo de jóvenes, mucho más jóvenes, con mucho menos recursos, que hacen una serie de sacrificios, mucho menos condiciones. Hacen mucho más sacrificio de manera proporcional del que yo nunca en mi vida me imaginé hacer. Y yo en ese momento hice una reflexión. Digo yo, wow. Es que si uno no apoya a la gente que uno ve que realmente quiere ayudar, lo malo somos nosotros. Okay. Y eso en verdad me tocó esa venita que yo tenía tiempo que no sentía. Para que tú tengas una idea, mi familia venía primero del PRD, luego del PRM. ¿Y tú te le fuiste? Ya a los 18 años, 20 años, ya yo no quería saber de política. Ya yo no quería saber de política. Bueno, entraste hacia la política. Ahora, ¿por qué y para qué tú quieres ser diputado? Okay. Mira, lo primero es que yo tengo propuestas específicas para la clase trabajadora y el sistema tributario dominicano. Y sobre todo para los emprendedores. Voy a empezar con los emprendedores. Hemos escuchado un grupo de la sociedad que pide la eliminación completa del anticipo. Y hemos escuchado otro segmento de la sociedad que dice que es imposible eliminar el anticipo. Ok, yo les voy a decir dónde está la clave de este tema. Ustedes sabían que las MIPYMES representan menos del 20% del total de recaudación del anticipo. Menos del 20%. Pero también representan más de 650,000 empleos en la República Dominicana. 650,000. Creo que las MIPYMES son el 80% de las empresas, algo así. Oí un técnico decir. No, porque las informales son más. Son las informales. Entonces, pero ¿por qué te hago esta aclaración? Las MIPYMES pequeñas, micro y medianas empresas, no tienen acceso al crédito informal con la facilidad que lo tienen las grandes empresas y el Estado dominicano. Es más, cuando tú eres MIPYME y vas a un banco, tienes que ir con un rosario y un velón para ver si te prestan. Y tienes que demostrarle que tú no necesitas el dinero. Y si tú logras convencerlos de que tú no necesitas el dinero, te prestan a la tasa que ellos quieran. Entonces, pero esa no es la realidad de las grandes empresas, no es la realidad del Estado dominicano. Las empresas, cuando cesan operaciones, en su mayoría no lo hacen por falta de rentabilidad. Lo hacen por falta de liquidez, capital de trabajo. Entonces, porque la luz, la nómina, no te aguanta 15 días. Si tú 15 días no tienes la nómina, cerrate. Nadie te va a trabajar 15 días más. Entonces nosotros no podemos desde el Estado darle esa estocada mortal a ese segmento que tiene tema de liquidez en un momento bajo. Y que estas empresas no tienen la facilidad de crediticia que tienen las grandes. De manera accesoria, el costo de financiamiento del Estado es inferior al de las MIPYMES. Tiene más instrumentos de financiamiento de deuda. Sin embargo, las grandes empresas, en su mayoría, tienen facilidad de crediticia que compiten con el Estado dominicano. En alguna ocasión hasta más fácil. ¿Y qué tú vas a hacer del Congreso para...? Específicamente, proponer la eliminación en las MIPYMES
Porque si nosotros no logramos desarrollar las MIPYMES, vamos a afectar la capacidad del Estado Dominicano de recaudación de largo plazo. Y el PLD no tiene un proyecto para eso ya La introducido. eliminación total es insostenible, porque son 8,000 millones de pesos mensuales. Sin embargo, a las MIPYMES es menos de 1,200. Una compensación, un equilibrio. O sea, es mucha la diferencia. Entonces, si yo voy a eliminar 8,000 millones de pesos en ingresos mensuales, yo voy a eliminar 1,200. No sé si me entienden la... Ok, sí, Un ciudadano normal de tu circunscripción que tiene mucha pobreza, igual que tiene también una parte de personas con muy pudientes, con nivel adquisitivo, pero una persona de tu circunscripción, ¿por qué votaría por Eric? O sea, ¿qué tú nos puedes decir que puede impactar, hacer engagement con ese electorado dominicano que te está escuchando? ¿Por qué votar por Eric? Gracias por su pregunta. Mira, yo estoy proponiendo la revisión de las exenciones fiscales en la República Dominicana para bajar los impuestos regresivos. Las personas en este país, la mayoría con la que yo me he topado, no saben cuánto pagan impuestos aquí. No saben el monto que pagan. Todo lo que son asalariados y clase media pagan un 15 o un 25% de impuestos sobre la renta. Pero ese es el primer fuetazo. Todo lo que llega de importación, que no es parte del Tratado de Libre Comercio, la mayoría de los de China, paga un 20% de arancel. Si cuesta 100 en Puerto Dominicano, es 120. Y a los 120 le suben el 18 a 140. Ya tú tienes 40 pesos. Y todavía tú no es de producto. Okay. Y luego tú tienes el impuesto selectivo al consumo que te lo ponen en telecomunicaciones y combustible. Entonces tú tienes un segmento social que tú le quitas. Si es de bajos recursos y nada más consume un 20, un 25% del dinero que utiliza. Y luego tiene una clase media que le quita de un 40 a un 55. Y no le das ningún servicio público para resolver su problema. No puede, los hospitales no le funcionan, no le funciona la escuela. Nada. Tiene que, el que pueda, recurrir al sector privado para poder subsistir. Entonces tú tienes esa clase social sacrificada y una carga de tributación tan alta, focalizada a ese segmento, no le permite avanzar socialmente. ¿Y de qué manera estaría estructurado ese proyecto tuyo de ley para reducir las exenciones y también reducir la tasa impositiva de los que menos pueden? Mira, aquí se dan 300,000 millones de pesos al año en exenciones fiscales. 300,000, que es el mismo monto que se toman en impuestos, en préstamos todos los años. Anda más o menos equilibrado. Aquí hay sectores económicos que nosotros tenemos que pedirle que paguen por lo menos un 5 o 7% de impuestos sobre la renta. Decirle, mira, de manera proporcional vamos a bajar un 10%, un 30%. El sector turismo, por ejemplo, un sector pujante de la República Dominicana, pero tiene un salario mínimo más pobre. Sí. Sector privilegiado. Le dan tasas de préstamos que no se la dan a nadie. Y nosotros vemos, por ejemplo, el encaje legal. ¿Quién pudo disfrutar del encaje legal? Pero adivina qué. El encaje legal de lo que ninguno pudimos disfrutar. Nosotros estamos pagando el costo. El dólar subió $1 en 2 semanas. Pero eso lo pagamos entre todos. Sí. Entonces hay que revisar esas exenciones fiscales y decirle, óyeme, pero por lo menos un 5%, pagamos un mejor salario mínimo. Necesitamos a alguien en el Congreso que negocie por los dominicanos que queremos vivir aquí. ¿Qué está haciendo Acción Democrática precisamente para atraer afiliados, para atraer no solamente jóvenes, sino para atraer simpatizantes al partido? ¿Qué promueve, qué ofrece como opción precisamente Acción Democrática? Mira, muchas propuestas. Ser coherentes con lo que decimos y hacemos. Y hemos logrado algunas cosas en el Congreso con un diputado. Contribuimos de manera positiva en la eliminación del matrimonio infantil, la ley de paternidad que se aprobó, y ahora estamos poniendo sobre la palestra los impuestos que estamos pagando y cómo viene un proyecto de ley que pide la eliminación de los gravames aranceles a los yates. Entonces, y eso ha sido con un solo diputado. Logramos el movimiento de la eliminación del barrilito y el cofrecito y logramos que algunos legisladores renunciaran a estos privilegios. No sabemos todavía el día de hoy la eliminación. No sabemos quiénes renunciaron. Luchamos a la eliminación. Pero la eliminación. Luchamos, logramos bueno, una cosa es que se plantee la eliminación y otra cosa que se haya logrado la eliminación. Pero le explico, los congresistas que nosotros apoyamos esa Acción Democrática han cumplido con el Vale, Tavera. Antonio Tavera 1, Ajá. Faride 1. Faride a regañadientes. Pero cumplió. Bueno, ahora le hicieron cumplir. Pero José Horacio renunció, me imagino. José Horacio renunció, Pedro Martínez. Ok. Me parece y ya, Eduardo Estrella también. No, le parece. Y ya no estoy seguro. El otro que renunció fue el del Frente le Amplio. parece. El otro que renunció fue el diputado del Frente Amplio, Dionisio o algo.
Entonces, ya nadie más renunció. Está bien, pero eso es lo que nosotros apoyamos. Pero Dionisio, por ejemplo, que yo lo conozco. Eso es lo que nosotros apoyamos. Okay. Es un hombre Entonces, coherente. recuerda que ha sido con un solo diputado y rompimos el método de Hunt. Dionisio y el Frente Amplio han sido coherentes. Y rompimos el método de Hunt. Hunt. Como partido, publicamos todo lo que se gasta, todo lo que ingresa y se gasta en nuestras redes sociales. O sea, tenemos un compromiso con la transparencia, tenemos un compromiso con la no discriminación, tenemos un compromiso con el medio ambiente. Hemos sido coherentes con lo que hacemos y cuidamos mucho esa coherencia. Entonces, eso ha logrado que la gente se interese. ¿Y cómo está tu movimiento para buscar los votos? ¿A cuáles sectores? ¿Cómo la gente ha aceptado tus propuestas en la circunscripción? ¿Es la 1, la tuya? La 2 del distrito. ¿Las 2? Sí. Yo estaba ayer por ahí. Bueno, está muy bien. Y esos discursos tuyos están muy bien, pero a esa gente de Cristo Rey y de los girasoles, ¿cómo le vamos a llegar? Mira, a los de Cristo Rey específicamente, yo tengo ahí unos... Y a los de buenos aliados. Perantuen, eso era 2, todo eso por ahí. Yo tengo buenos aliados, por ejemplo, en Cristo Rey. Mi lanzamiento fue en Cristo Rey. Una parte de mi labor política es identificar estos perfiles que son de la comunidad, que quieren apoyar a la comunidad, que normalmente no tienen oportunidad en los partidos tradicionales. Porque aquí hay hay muchos jóvenes talentos que no tienen oportunidad en los partidos tradicionales porque no son hijos de nadie. Uno es hijo de nadie, no puede. No, nosotros le enseñamos que hay otra forma y capturamos esos perfiles, que es la comunidad, que ya tienen un liderazgo en la comunidad. Y es el caso, por ejemplo, de mi amigo Edward, que es un candidato a regidor de Cristo Rey y tiene un liderazgo bien marcado. Entonces, ellos tienen una cercanía con la comunidad que yo no tengo. Porque la verdad es que cuando yo llego, se me ven como un extraño, entonces uno hace un equipo. Entonces, así como hemos logrado romper esa barrera y ese clientelismo. Okay. Bueno, ¿Cómo te seguimos? Bueno, ¿cómo te a ti y a seguimos tu exactamente? propuesta. En las redes, ¿dónde localizarte? Mis redes son Eric Ortiz Reyes para Facebook, Instagram y Twitter.